11 de la mañana con 36 minutos en todo el país. Recibimos vía Zoom al doctor Gabriel Rinaldi, integrante del Instituto de Ciencias Biológicas, Ambientales y Rurales de la Universidad de Aberystwyth en Gales, Inglaterra. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Un placer tenerlo en la mañana del 11. Hola, hola, mucho gusto poder participar nuevamente. Muchísimas ¿Me gracias. escuchan bien? Sí, perfectamente. Lo vemos y lo escuchamos a la perfección, doctor. Bueno, felicitarlo porque usted fue galardonado con la prestigiosa beca Future Leaders Fellowship del Organismo de Investigación e Innovación del Reino Unido. Una distinción realmente muy importante, que muy merecida, por cierto. Lo felicito y lo felicitamos y queremos que nos cuente un poco de qué se trata. Muchas gracias. Sí, esto fue un trabajo arduo y largo que llevó la preparación de un proyecto de investigación desde hace un par de años y que enviamos a este llamado de becas para la transición a la independencia. Todo este proceso llevó un año y medio aproximadamente. La fecha límite para entregar el formulario del proyecto fue en febrero del 2021. Alrededor de agosto del 2021 me enteré de los resultados de los revisores. Uno envía los formularios, el proyecto, uno recibe resultados de los revisores y los tiene que responder ciertas preguntas. Y alrededor de noviembre, diciembre del 2021, del año pasado, me enteré que había sido invitado a la entrevista, donde uno, cuando llega a la entrevista, aumenta las chances de ser elegido hasta casi un 50%. Y la entrevista fue en enero, en el cual me presenté frente a un panel de revisores internacionales que evalúan mi trabajo, me evalúan a mí como candidato, evalúan el lugar donde esta investigación se va a llevar. Básicamente son estos tres grandes pilares que los revisores de este organismo utiliza para evaluar si la beca sigue adelante o no. El candidato, el proyecto de investigación y el lugar. Y por suerte, en marzo me enteré que había ganado la beca, que es un proyecto de investigación, el cual me va a permitir desarrollar mi propio equipo de investigación en la Universidad de Aberystwyth, en Gales. Así que en este momento yo me encuentro en Cambridge, en el Instituto de Investigación del Sanger, donde trabajo y he estado trabajando desde el 2015, y a partir del mes de julio nos vamos a trasladar a Aberystwyth, a esta universidad que me va a recibir como parte de su staff. Doctor, usted se va a incorporar, como decía, en agosto para tomar esta beca y este premio que reconoce a académicos líderes en el inicio de su carrera en el Reino Unido y les brinda apoyo para continuar con su investigación sobre los problemas más importantes de la sociedad. Me gustaría que nos hablara de su proyecto, de qué se trata. Bueno, yo desde hace muchos años, desde que estaba en Uruguay, yo me fui de Uruguay en el 2008, me dedico a la investigación básica. Exactamente, algo de eso hay. Me dedico a la investigación básica de enfermedades infecciosas, y en particular la biología molecular de enfermedades parasitarias, parásitos que afectan a 1.000 millones de personas a nivel mundial, si uno lo compara con los números que se manejaron en la última pandemia. Esto es mucho más. Y produce afecciones de deterioro cognitivo, deterioro del desarrollo, incapacidad, más que matar en sí. Entonces yo voy a seguir en esa línea de investigación, tratando de estudiar estos parásitos desde el punto de vista molecular, entender la biología, para así encontrar el talón de Aquiles de estos parásitos y diseñar entonces nuevas drogas, estrategias diagnósticas y eventualmente vacunas. Es decir, a mí me interesa la biología básica de estos parásitos para encontrar los puntos débiles y diseñar armas para atacarlo. Y entonces es en esta línea que voy a desarrollar mi propio equipo de trabajo. Y en particular yo estoy interesado en el desarrollo de un parásito que lo vemos en la pantalla, produce una enfermedad que se llama schistosomiasis, una enfermedad tropical desatendida, para lo cual, para este parásito, existe información genómica
tenemos el manual de instrucción de cómo se construye el parásito, más o menos estamos entendiendo desde el punto de vista molecular cuáles son los procesos básicos más importantes, entonces al entenderlo podemos diseñar estrategias de combate. Y lo más importante de este proyecto es que voy a empezar mi propia línea de investigación, ya no trabajando como un miembro de un laboratorio, sino mi propio laboratorio, mi propio grupo, con mis propios estudiantes y técnicos trabajando para mi proyecto. Qué bueno. La verdad que uno lo escucha y no puede hacer otra cosa que fascinarse y sentir orgullo, ¿no? Porque usted está muy lejos, pero es uruguayo, usted es de acá, de esta tierra, y la verdad que obviamente lo sentimos como propio. Ahora, estamos en una etapa de la humanidad en la que parecería que estamos todo el tiempo, bueno, ustedes, los científicos, investigadores, tratando de descubrir explicaciones a un montón de cosas que ocurren. Da la sensación de que estamos mucho más expuestos a lo que sean virus, lo que sean bacterias, lo que sean fenómenos externos que puedan hackear nuestra salud, ¿no? ¿Usted como investigador ve que hay un crecimiento o una expansión de todo este tipo de amenazas para la humanidad? No, yo creo que no hay un crecimiento ni amenaza. Lo que pasa, la diferencia es que ahora somos mucho más conscientes y podemos diagnosticar con más tiempo este tipo de afecciones infecciosas. Siempre existieron las pandemias, siempre existieron las plagas. Lo que pasa que antes de la época de los antibióticos, las infecciones bacterianas directamente podían matar cuando se complicaban. Por ejemplo, recordaremos las epidemias de peste negra que se vio en Europa durante el final de la Edad Media. Arrasó con la mitad de la población en Gran Bretaña, por ejemplo. 50% de las personas fallecieron de peste bubónica, producida por una bacteria para la cual hoy en día hay antibióticos. Lo que pasa es que con el correr de estos años, los métodos diagnósticos se hicieron mucho más específicos y más sensibles y podemos detectar estas infecciones más a tiempo y somos más conscientes de ellas. La epidemia de gripe de 1918, el HIV en los 1980 y bueno, el COVID en los últimos años. No creo que hayan aumentado, lo que sí creo que somos más conscientes, conocemos más y por lo tanto estamos más preparados a enfrentarse a estas epidemias y por lo tanto estamos aprendiendo más. Pero no creo que sea un tema de crecimiento en la epidemiología, sino que somos más conscientes y tenemos las herramientas más adecuadas para poder captarlas y diagnosticarlas. No hay entonces en su mirada un crecimiento cuando nos vemos mucho más expuestos a agentes contaminantes, a manipulaciones genéticas de alimentos, a las contaminaciones de los espejos de agua. O sea, desde el punto de vista ambiental, el mundo está sufriendo un proceso de contaminación más avanzado, que eso tiene consecuencias directas en la salud humana. Digo, por omisión o por acción, digo, nos estamos contaminando cada vez más y eso, bueno, obviamente recala en lo que es el mundo de la investigación, el mundo de la ciencia, para ver cómo lo contrarresta. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con emitir opiniones si no están basadas científicamente. Es verdad que hay un calentamiento global, es verdad que el mundo está más contaminado que antes. Ahora, no existe una evidencia firme que eso sea producto de aumentos de pandemias a nivel mundial. El origen del coronavirus se pudo trazar a una zoonosis, es decir, un virus que infecta animales, en concreto un murciélago, y que pasó la barrera interespecie e infectó al humano. Eso pasa siempre, ha pasado siempre, pero no es porque el mundo esté más contaminado o porque hay calentamiento global que pasan esas cosas. Por lo pronto no está demostrado científicamente, no hay estudios que lo demuestren. Lo que sí se sabe es que hay un calentamiento global y eso va a llevar a largo plazo a que enfermedades tropicales, por ejemplo, se expandan hacia los polos. Enfermedades que hoy, por ejemplo, no afectan a Uruguay, como la malaria, el dengue en general, cistosomiasis, esto puede ser que en un futuro empiecen a afectarlo, simplemente porque el planeta está más caliente. Pero atribuir a las pandemias y a la pandemia de COVID el hecho de que sea consecuencia de más contaminación, por ejemplo, ambiental, el uso de
de contaminantes conocidos. Por lo pronto, si no hay un estudio específico que lo demuestre, es arriesgado decirlo. No Estoy sé de si me acuerdo. explico. Sí, está claro, ¿no? Yo quiero circunscribir bien la pregunta, que me refiero a un mundo en general contaminado con, bueno, cuestiones vinculadas a lo respiratorio, a lo digestivo por los alimentos, a lo medioambiental, con las aguas contaminadas, con, bueno, todos esos fenómenos externos que nos van contaminando, como que de repente la pregunta era si usted notaba de que había más aumento de agentes contaminantes independientemente de la pandemia de COVID. Me refiero en términos generales porque estamos viendo, ¿no?, en distintas partes del mundo cómo hay problemas con la contaminación, con los alimentos, con el líquido vital que es el agua, etcétera, etcétera. Ahora, me imagino que usted debe ser de los que reivindican que en los presupuestos de los países hay que invertir en investigación. Aquí en Uruguay, usted bien lo sabe, hay una reivindicación de hace mucho tiempo de dedicarle determinados puntos del PBI a la educación, más un 1% para investigación, que se pelea y parecería que no se logra, que ha quedado en evidencia de que la investigación es clave para muchos momentos de subsistencia de la humanidad, pero sin embargo somos reacios a asignarle dinero, economía a esa investigación. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Tener investigación propia para un país implica tener soberanía. Y había una frase que creo que fue Clemente Estable, pero puedo estar equivocado, donde hay ciencia grande no hay país chico. Es decir, tener un gran capital, tanto humano como de recursos científicos, es fundamental para independizarse de elementos y productos de otros países. Quedó bien claro en la pandemia cuando Uruguay desarrolló sus propios kits y reactivos diagnósticos y pudimos avanzar y no depender de comprar reactivos de otros países. Invertir en investigación, y no solo investigación aplicada, sino investigación básica, solo por el placer de investigar, es fundamental. Si uno piensa en los grandes descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, las personas que llegó a ese descubrimiento no estaba haciendo ciencia aplicada. Normalmente estaba siguiendo un estudio que surge por el placer de investigar y el placer de conocer. Cuando Fleming descubrió que un hongo mata a bacterias, no estaba pensando a priori en buscar antibióticos, pero gracias a el conmoverse con ir a buscar qué puede estar pasando en este hongo que mata bacterias, llegó a descubrir un instrumento como son los antibióticos, que fue uno de los que más salvó vidas durante el siglo XX. Einstein, por ejemplo, cuando estaba pensando en la teoría de la relatividad, no pensó en los GPS en 100 años después. Gracias a la teoría de la relatividad de Einstein es que tenemos aparatitos GPS que son tan exactos. Es decir, la importancia de financiar la investigación básica también, no solo la aplicada. ¿Por qué los gobiernos a veces son reacios? Porque los efectos de la investigación se ven a largo plazo y pasan los plazos de los gobiernos de turno. Es decir, es como en la educación, para ver el efecto de mis reformas tengo que esperar por lo menos un par de generaciones. Y muchas veces, y estoy hablando, no estoy hablando de partidos políticos, sino estoy hablando de la clase política en general, se ve obnubilada con las ganas de tener algún reconocimiento a corto plazo. Y eso en ciencia y en educación no es así, porque uno los reconocimientos los ve cuando transcurren 10, 20, 15, 30 años. Y creo que por ahí puede venir la cosa. Más que porque no sepan que es importante, porque se sabe que es importante, es porque los frutos se van a ver posiblemente cuando ese gobierno de turno ya no esté formando parte de las estructuras de gobierno. La explicación que usted da tiene una línea de razonamiento absolutamente lógica, clara, pero muy mezquina, ¿no? Porque la verdad que no habla muy bien de nosotros esa mezquindad de decir, bueno, no invierto en esto porque no me voy a llevar yo los aplausos. Capaz que yo invierto un porcentaje del presupuesto de mi gobierno, pero los resultados se ven en el gobierno que viene y los aplausos se lleva el otro. Bueno, que invierta otro, no invierto yo. Parecería, no sé, un poco egoísta, ¿no? Puede ser y puede ser que sea exagerada esa visión, pero es una de las posibles Ujú. explicaciones a que le veo esto, porque
lo ideal es que la inversión en ciencia y en tecnología y en educación sea mantenida y siga creciendo a lo largo de los años, independientemente del gobierno de turno. Eh, Obviamente eso está modificado por los avatares económicos mundiales y de la zona y de la región, pero yo creo que los grandes planes de educación e investigación, y esto es desde el punto de vista personal, tienen que estar por encima de cualquier gobierno de turno. Debería estar a nivel de la Constitución eh, y ser inamovible. Es decir, independientemente del que esté de turno. Quizás tenga una visión muy pesimista con respecto a eso, pero dicho eso, creo que Uruguay lentamente se puede estar empezando a cambiar y a transitar otros caminos hacia algo más positivo. Quedó bien claro cómo la sociedad científica respondió rápido a, a la, a la pandemia y fue un trabajo en colaboración excelente entre los actores políticos que tomaban decisiones y el Consejo Científico honorario que estuvo participando. Eso que sirva de ejemplo para seguir apoyando a la investigación como corresponde. Ahora, sin perjuicio de esto, Uruguay sigue siendo generador de grandes talentos, ¿no? Porque más allá del tema del fútbol, pero en materia científica, usted es un claro ejemplo de un uruguayo que está triunfando en el primer mundo, que además es galardonado con esta beca de la que hablábamos al principio, que obviamente es una cuestión muy doméstica lo que voy a decir, pero no se la dan a cualquiera, ¿verdad? Usted calificó de una manera muy profesional para acceder a esta beca. Y hemos visto también en la pandemia, hay grandes científicos, investigadores uruguayos que forman parte, bueno, del Instituto Pasteur, como usted está ahora en Cambridge y va a estar en esta universidad de Aberystwyth, pero tenemos uruguayos en el mundo y uruguayos en Uruguay destacadísimos. Quiere decir que también hay una materia prima. ¿Qué sería de nosotros si se invirtiera en investigación e innovación? Yo creo que se ha empezado a invertir y eso es lo bueno, pero Uruguay tiene una tradición de buena educación, educación laica, educación rigurosa, desde principios del siglo XX, que ha tenido sus golpes a lo largo del siglo, pero que todavía mantiene esa estructura y esa estructura sólida que uno lo ve, sobre todo a nivel terciario, que es la educación con la que yo más estoy en contacto en Uruguay. Seguimos generando recursos humanos formados que compiten muy bien a nivel de primer mundo. Estudiantes de doctorados, tenemos maestrías y doctorados en todas las áreas de la investigación, en todas las áreas de la ciencia. Yo conozco más el área biológica por razones obvias, pero conozco muchísimos uruguayos que están haciendo doctorados y postdoctorados, especializaciones en Estados Unidos, Europa, Australia y en todos los países del primer mundo. Son buscados los estudiantes uruguayos. Y otra cosa que me interesa recalcar es que hay un área relativamente nueva de la biología que se llama bioinformática, que es la unión entre biólogo con informático, porque hoy en día estamos en la época de análisis de grandes datos a gran escala, y que la formación bioinformática en Uruguay, en ese sentido, es admirable, es excelente, porque aparte es una investigación que no requiere tantos recursos, porque se necesita una buena computadora, acceso a bases de datos, y hay formación en maestría y en doctorados en personas que saben mucho de informática y son buscados en el exterior. Es decir, Uruguay todavía cuenta con esa vieja tradición de educación fuerte y laica que siempre nos caracterizó. Y creo que por ahí viene ese ADN nuestro que un poco nos separa de algunos lugares de la región, supongo. Doctor, si usted tuviera que definir, ya para ir redondeando, ¿no? Si usted tuviera que definir cuál es el gran o los grandes desafíos biológicos que enfrenta la humanidad, porque obviamente, digo, el ser humano está en un constante desafío con el mundo que enfrentamos, que de alguna manera también en gran parte es diseñado por las propias prácticas del ser humano, o sea que tenemos lo que merecemos en este planeta, ¿no? Pero ¿qué grandes desafíos biológicos ve usted en la humanidad? Yo
me acabo de anotar acá dos grandes puntos. Hay muchos, pero hay dos. Uno es el cambio climático. El clima está cambiando, el planeta se está calentando, las aguas se están calentando, eso va a llevar a tormentas y cambios climáticos nunca antes vistos. Cada año tenemos récords en cuanto a cifras de calor o de frío o de tormentas. Esto fue pronosticado en los años 60, 70, cuando empezó a saber que había relación entre la cantidad de dióxido de carbono y calor en la atmósfera, el efecto invernadero. Eso es un gran desafío. Cómo intentar, aunque sea, reducir los gases de emisión que estimulan el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global. Eso es un gran desafío. El otro gran desafío biológico para mí son las futuras pandemias de bacterias. El uso y a veces el abuso de antibióticos ha hecho que las bacterias permanentemente se vuelvan resistentes a los antibióticos. El gran desafío que tenemos en el siglo XXI es desarrollar antibióticos nuevos. Estamos perdiendo, lamentablemente, la batalla con la velocidad con que las bacterias se vuelven resistentes más rápida que la velocidad con la cual desarrollamos antibióticos nuevos. Entonces va a llegar un punto, en 50, 60 años, donde no vamos a tener antibióticos para bacterias multiresistentes. Y una pandemia a bacterias multiresistentes es como la vuelta a la Edad Media, cerrando el círculo, a la época de la plaga. Para mí esos son los dos grandes, hay muchos, pero son los dos grandes desafíos que, desde el punto de vista biológico o ecológico, que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Pensando también en el futuro del mundo que le dejamos a nuestros hijos y nietos. Qué tremendo. Doctor Gabriel Rinaldi, la verdad que además de ser un lujo y un honor tenerlo aquí en nuestro programa, es un placer escucharlo porque uno siente que de alguna manera tiene acceso a una masterclass gratuita de biología con una persona tan formada y tan calificada como usted, así que valoramos mucho todos sus conocimientos y valoramos mucho también el tiempo que nos ha dedicado. Siempre es un placer y también recuerdo las veces que he estado ahí en persona. Siempre es un placer conversar y compartir lo que pueda compartir con ustedes. Gracias, doctor. Hasta pronto. Un abrazo grande. Hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Chau, chau. Un placer, ¿eh? Y es Yoruba y es de Maldonado. Es el nieto de la Chola Rinaldi, ¿no, Daniel? La Chola Rinaldi, que le mandamos saludos. Debe estar chocha mirando el programa, que le encanta la mañana del 11 a la señora Rinaldi y que además, bueno, está su nieto, que es brillante, ¿no? Pues la verdad es un capo. Rinaldi, el padre de Rinaldi, son todos, la verdad, unos cráneos que se han volcado mucho a la ciencia, a la medicina, a la biología, como el caso de Gabriel. Tenemos que hacer una nueva pausa. Falta 1 minuto para el mediodía. Ya volvemos.